Estás escuchando Gramofonías, un podcast que captura en audio momentos únicos de la Academia Latina de la Grabación. En cada episodio, el registro de un momento Latin Grammy, contado por sus protagonistas. Tonight, live from Staples Center in Los Angeles, it's Latin music's biggest night, the first annual Latin Grammy Awards. Era el año 2000. Estallaba el fenómeno musical conocido como Latin Explosion. Los sonidos de artistas como Shakira, Jennifer López, Marc Anthony y Ricky Martin abrían un boquete en la escena musical global. Y la nueva Academia Latina de la Grabación estrenaba en la televisión de Estados Unidos una ceremonia bilingüe, la primera en la historia del país. Good evening and welcome to the first annual Latin Grammy Awards. Yes. Bienvenidos a los primeros Latin Grammys. Esa noche, un cantante de Santa Marta, Colombia, rodeado de tambores y el sonido de un fiel acordeón, subió al escenario. Performing Fruta Fresca. Please welcome the Latin Grammy nominee for Record of the Year, Carlos Vives. El colombiano no pasó desapercibido. Tampoco su interpretación de Fruta Fresca, su primer número 1 en la lista de popularidad en Estados Unidos. Esa primera noche de los Latin Grammy, no estaba solamente Carlos Vives en las pantallas de televisión de 100 países. Estaba el vallenato, que a partir de ese momento quedó inscrito para siempre en el primer capítulo de la historia de la Academia Latina de la Grabación y de una nueva etapa de la música latina en Estados Unidos. Siempre ha habido una pasión por la música, pero siempre con un sueño, la necesidad de encontrar un camino nuevo para nuestra música. Su sueño cumplido y sus innumerables contribuciones a la música y la cultura le valieron ser nombrado Persona del Año por la Academia en 2024. Premio que recibió de la mano del rockero estadounidense Jon Bon Jovi. To acknowledge you as this year's Persona del Año of the Latin Recording Academy. Hoy, Carlos continúa pensando en el porvenir de la tradición sonora de su país y lo encuentra en un artista que se reconoció en su música más temprana. Goyo es como una cantadora del futuro, del presente y del futuro de nuestra música. Cuando vi el video de Pamaité y vi una mujer negra, era como que existimos. En este episodio de Gramofonías, Carlos Vives y Goyo toman un descanso durante la grabación del Latin Grammy Sessions 25 años en Bogotá para una conversación irrepetible. Nunca te he preguntado esto, nunca hemos hablado de esto. Sobre el poder de la herencia musical como camino al éxito. A veces es el de la autenticidad el que te va a dar esa fama que quieres. Y la esencia de lo que somos como posibilidad para reconocernos. Ese cuando llegó el Somos Pacífico, estamos unidos. Los colombianos empezaron a mirar al Pacífico. Porque no mirábamos al Pacífico, el Pacífico era como una utopía. Como olvidado. Bienvenidos a Gramofonías, un podcast de la Academia Latina de la Grabación. En este episodio, Carlos Vives y Goyo. Y el Latin Grammy va para... Me levanté como todos los días, la ducha, me arreglé, me puse bien pimpollo, bien hippie para encontrarlos y encontrarme con Goyo. Eléctrico como su vallenato, Carlos recibió a Goyo, una artista nacida en el Pacífico colombiano, ganadora de 2 Latin Grammy junto a la agrupación Chuck It Down y con quien Carlos ha colaborado en varias ocasiones. Esta mañana que me levanté, desayuné un poco de cosas, buñuelo, pan de bono, todo eso. Me maquillé un poquito allá para venir un poquito arreglada al set, adelantando mi trabajo. Vinimos acá con Charlie a seguir haciendo las entrevistas y preparando todo para ustedes. Corre video. Problema de identidad. Ahí está en cuadro. 1, 2. Ignacio fue por eso. Profesionales. Estamos en set. Y acción. Mira, que yo no puedo creer, Goyo, que estés otra vez en Bogotá, que regreses a tu casa acá en el Cumbia House de Gaira. Así que darte la bienvenida y decirte que estoy feliz de verte y orgulloso siempre de ese camino de la música que nos trajeron ustedes, con ese mensaje del Pacífico que nos revolucionó a todos y que vuelvas a este lugar donde pudimos vivirlo. Nos encantaba todo lo que estaba pasando
Muchas gracias. La verdad que sí me siento en casa. Goyo, este lugar es un lugar muy familiar para ellos porque, pues, por supuesto, Hemos tocado aquí. Desde que aparecieron queríamos tenerlos aquí. Ya teníamos que me regalaran algo de ellos. Entonces, claro, es muy especial de verdad que esté aquí. Ese lugar es el restaurante estudio de Carlos Vives, ubicado al noreste de Bogotá. Es un espacio ecléctico donde conviven un café-restaurante de comida colombiana, una sala de conciertos, un estudio de música y la oficina de Carlos, escondida detrás de un armario falso al mejor estilo de una película de fantasía. Cumbia House es un museo vivo que ha servido de refugio de bandas y nuevos talentos musicales del país, entre ellos Chucky Town. Sí, claro, Cumbia House, aunque está en inglés, tal vez por eso, por la universalidad que sentimos que tiene el sentimiento cumbiero, no como un ritmo específico la cumbia, sino como un sentimiento de colombianidad. Porque la cumbia no solamente es de las riberas de los ríos que desembocan en el Caribe, sino también de las riberas de ríos que desembocan en el Pacífico. Al final, esta casa es la casa de Colombia, pero al mismo tiempo es la casa de todo lo que representa Colombia, porque Colombia es muy representativo de una Hispanoamérica, de una América. Somos andinos, nos conectamos con los Andes, somos pacíficos, nos conectamos con los pacíficos, somos Caribe, somos amazónicos, somos santanderianos, somos llaneros. Pues nos podemos, como país... O sea, tenemos muchas culturas en una, somos como... Muchas culturas en una. Total. Y que nos conectan con el mundo. Hasta nuestras influencias nos conectan con mundos que aparentemente son distantes a los nuestros porque no hablamos la misma lengua y la música te muestra otra cosa de la vida. Sí. La costa que mira las aguas del Caribe colombiano vio nacer, en tiempos de la colonia, un género que recorre hoy toda América, la cumbia. Antecedente musical del vallenato que en la década de los 90, Carlos transformó para siempre. Pero curiosamente, y a pesar de haber nacido en Santa Marta, una ciudad frente al mar, Carlos descubrió su herencia musical lejos de allí, en Bogotá. Eran los años 80 y un costeño cargado de sueños llegaba a la capital. Tú estabas en una cuna o no habías nacido cuando esta ciudad, Bogotá, me llevó a trabajar con músicos que vinieron de tu tierra. Eso me impresionó, las veces que me has hablado de esas experiencias. Y por eso Bogotá yo digo que fue la ciudad que me enseñó a amar la colombianidad y a poder decir, yo soy de Colombia entera, de un trozo de ella jamás, y ojalá más grande fuera, y así me gustara más, y ojalá fuera tan grande que pudiéramos decir a lo que Colombia mande, no hay quien pueda resistir. Esos son los versos de Bambucos Patrióticos, escritos por el poeta colombiano Rafael Pombo en 1870. No es la primera vez que intercambian esas líneas. El poema fue incluido en el álbum Pombo Musical Volumen 2 y es Goyo, con su voz, quien interpretó junto a Chucky Town la versión producida por Carlos. Un capítulo más de la historia compartida por este artista y los músicos del Chocó. Una historia que inició en las calles de Bogotá. Porque Bogotá me enseñó la grandeza de lo que teníamos. Y el brujo que tú lo conociste, el profesor... Alfonso Córdoba. Alfonso Córdoba. El gran brujo. Me dejó cantar esos boleros, él era la superestrella de la música. Imagínate, increíble, yo nunca hubiera pensado eso. Sí. Y no solamente eso, este es un dato de la academia. En esa banda del Brujo y la Timba, a donde yo llegué a cantar boleros, incluso le tocaba las maracas y le hacía los coros al brujo, era un pariente tuyo muy importante, fundador de una de las mejores agrupaciones de salsa de todos los tiempos, el grupo Nietzsche. Jairo era súper serio. Yo lo miraba, me daba terror. Yo también, al principio, cuando yo lo empezaba a tratar con él, nunca como que le hablaba de la música. Yo para mostrarle el álbum, mira, aquí tengo mi álbum. Mira. Y fue como así, pero ¿sabes qué? Un tipazo y tan recochero. Sí, o sea, no, ambas. Mira, me da terror porque yo tenía que subirme a cantar ahí, al lado del man. Con él, ¿no? Bueno, y volteabas así, ¿y quién estaba en el bajo? Alexi Lozano, fundador de la banda Guayacán. Sí, okay. Ese fue mi bautizo. Qué fuerte. Sí, bueno, yo me crié con gente así también. Carlos se crió en la música, pero creció en la televisión. Se convirtió en un galán de telenovelas en su país y en 1991 protagonizó Escalona, una serie sobre la vida del compositor vallenato Rafael Escalona. Fue su reencuentro con la música tradicional. En 1993 lanzó el disco que lo cambió todo, Clásicos de la Provincia. El primer tema, La Gota Fría, puso su nombre en el mundo.
Muchas veces yo cuando propuse mi camino del vallenato y aplicar patrones cumbieros y del patrón de la caja vallenata en los instrumentos eléctricos, Total. en las guitarras eléctricas, la gente decía, no, pero eso es claro, sonaba rock. Imposible. Porque si tú aplicas un patrón en una Stratocaster, que era la que usaban los Beatles, pues te va a sonar sonido, a rock. claro, Pero total. además tenemos, al igual que la fuente del rock and roll, tenemos en nuestras músicas tradicionales muchos patrones rítmicos que aplicados eléctricamente son muy rockeros. Total. Y eso fue lo que encontramos como ese camino. Las No era el camino cercanías. que había en la industria. Exacto. Es decir, trae el sentimiento del Pacífico como lo trajo Chucky Town. En este nuevo lenguaje, ¿no? Ese choque fue increíble. ¿Y cómo sentiste que eso se podía hacer? Pues mira que es algo súper natural. Yo, por ejemplo, que estudié en Buenaventura, el colegio, nosotros en los juegos, cuando estábamos como que celebrando cualquier cosa, nosotros no buscábamos como que DJs para celebrar, sino que teníamos nuestros instrumentos tradicionales y todos podíamos tocar el bombo. Todos no podíamos tocar la marimba, pero el bombo, el cununo o incluso cualquier tambor lo podíamos hacer y celebrábamos con esto. Pero también teníamos como ese contraste del profesor que nos ponía Snoop Dogg, Tupac en el recreo. Jordan al colegio, teníamos como que todo eso porque en Buenaventura entraba la música y el hip hop y todo eso por el fenómeno de los polizones. Teníamos nuestros propios raperos, teníamos nuestros propios grupos de hip hop y de reggae que se llamaban los Generales R&R y los escuchábamos en español también. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Porque es una aculturación, pero al mismo tiempo va creando una conversación sobre nuestra propia cultura y contar de la riqueza de lo que es nuestro país, ¿no? Pluriétnico, multicultural. Hay que entender que ellos a veces estaban más conectados con lo que llegaba por el mar que con el mismo país. Entonces, por eso Buenaventura, Quibdó, toda esa parte del Pacífico recibió la salsa, recibió el reggae, recibió el hip hop, el rap. Es decir, ellos tuvieron una conexión, pero eso le ocurre a ellos que tienen además una riqueza ancestral, ¿no? De ritmos traídos, de instrumentos creados a partir de la selva, de 10.000 cosas. Hemos recibido música de todas partes y ahí siempre ha habido una pasión por la música, pero siempre con un sueño, tal vez por ese espíritu de productor que me dicen por ahí, que yo tenía, de sentir que la historia nuestra no solamente tenía un pasado del que habíamos escuchado y habíamos disfrutado de tantos artistas que estuvieron antes de nosotros, sino que empezaba como a florecer cosas y a despertarse y ustedes... Eso me O sea, cuando sorprendió. ustedes aparecen, yo digo, no. Carlos se refiere al año 2008, en el que Goyo plantó su bandera. Gloria Goyo Martínez saltó a la escena como vocalista de la agrupación urbana Chucky Town, formada junto a su hermano Miguel Slow Martínez y Carlos Tostado Valencia. El trío cantó claro y fuerte Somos Pacífico, un tema que irrumpió en la escena musical colombiana y dirigió las miradas hacia una región históricamente invisibilizada. Y ustedes llegaron de un lugar completamente mágico y que, ¿sabes? Pero con un sonido completamente revolucionario, ¿no? Mostrando que ese sentimiento, eso que ustedes tenían allí en el Chocó, no solamente formaba parte del brujo y la timba, no solamente Grupo formaba Nietzsche, parte por de ejemplo. los negritos que llegaron a irrumpir en Bogotá en un momento dado, sino que ustedes llegaban y eran esa esencia, pero una cosa así hacia adelante, como para comerse el mundo, y eso nos llenó de orgullo. Cuando llegó Somos Pacífico, estamos unidos, los colombianos empezaron a mirar al Pacífico, porque no mirábamos al Pacífico, el Pacífico era como una utopía, era una tierra del olvido fundamentalmente, como Total, tú dices, ¿no? Total. Y con esa canción fue que te conocí, ¿sabías? Para mí fue muy emocionante cuando estaba como viviendo en Quibdó. Había llegado de Condoto, de mi pueblo, donde no había muchas cosas, muchos carros. Y yo llegaba a Quibdó y sentía que como que Quibdó era demasiado grande. Y todo era así como que mucha gente. Y yo caminaba por todos lados y por donde pasaba escuchaba la tierra del olvido. Por donde pasaba. Y un día cualquiera vi el video en televisión y yo dije, wow, yo no conozco esta Colombia. Se parece a la mía, se parece a lo que yo he vivido, como el paisaje, todo ese arte de ese álbum, el video como tal, la carátula, todo. Para mí fue como que un álbum como de, para mí, de adoración, de poder como que verme reflejada en un álbum siendo yo del Pacífico y tú del Caribe. Habla de La Tierra del Olvido, un álbum lanzado en 1995, donde Carlos incluyó por primera vez temas originales de su autoría. Pamaité se popularizó rápidamente, marcado por la guitarra y los arreglos del compositor Ernesto Teto Ocampo, quien hizo de los sonidos indígenas colombianos un ingrediente fundamental en la música de Carlos y su banda La Provincia.
Bueno, nunca te he preguntado esto, nunca hemos hablado de esto, pero al final vivimos en diferentes lugares del mundo, de nuestros mundos, de nuestra Colombia. Yo sentía que eso tenía que ser también hacia adelante, hacia el futuro. ¿Sí? ¿Qué sentiste tú cuando esta herencia que yo tengo, todo este bagaje cultural que yo tengo, musical, de ser de donde soy, cómo lo puedo conectar con el mundo? Sí, súper curioso porque digamos que uno nace en una época donde hay mucho hip hop y hay mucho de esta cultura urbana que está como empezando a nacer, que hay muchos artistas como en esa onda, pero siempre nos sentíamos como ajenos, solo haciendo parte de algo y no trayendo como una conversación específica para encontrar la representación que no veíamos. Por eso cuando vi La Tierra del Olvido me sentí como en casa, era como que existimos. La música nos sirvió como un vehículo para poder representarnos y poder decir aquí estamos. Sí, y aparentemente somos como culturas diferentes, pero resultamos, cuando uno empieza a adentrarse, empezamos a encontrar todas las conexiones. Pero te voy a decir, allá no habían con muchos carros, no había muchas cosas, pero había mucha imaginación. Totalmente. Había mucha imaginación, había mucho amor. Es decir, lo que uno descubre del pueblo chocuano, de los personajes que la vida me ha permitido conocer, desde que empecé y llegar al tiempo de que ustedes irrumpieron en la música y revolucionaron todo y nos mostraron un camino dentro de lo urbano, dentro de la modernidad, de los sonidos nuevos. Chuck It Down fusiona el hip hop con los sonidos afrodescendientes del Chocó. Las letras de su primer álbum, Oro, con el que recibieron su primera nominación a los Latin Grammy en 2010, denuncian la discriminación y el racismo al tiempo que celebran su herencia africana. Hoy, Goyo habla de puentes, de las oportunidades que la música puede crear. Sí, sin miedo a nada. Rap, pero también respetando mucho la música del Pacífico, utilizando la cultura, patrones percutivos que heredaron diferentes, estos señores de diferentes vertientes del África. Así es. Es decir, con una gran riqueza. Cuando escuché Pamaité, para mí fue como una sorpresa escuchar a Charlie rapeando, porque pues estábamos acostumbrados a ver mucha gente haciendo rock desde una manera y yo lo sentía como cercano, pero no tanto. Pero cuando escuché Pamaité y él rapeaba, dije, o sea, tiene la mente abierta, algo está pasando, o sea, hay más cosas ahí debajo. Era puro amor por todo eso. Exacto. Era puro amor por todo eso. Porque además, bueno, claro, metes una champeta y es... Ya cuando uno entra en la champeta, entra en el mundo del suku y entra en un mundo que ya empieza a conectarnos los dos. África. Los dos, claro. Hay algo maravilloso que nos pasa y es que de toda la costa pacífica, que tiene esa cultura increíble musical, de pronto llega un punto donde se conecta con el Caribe. Ese lugar es donde se da las corrientes del bullerengue. Nos une. Sí, nos une. Entonces, incluso las culturas indígenas y la sangre indígena que está en nuestra música se conecta con las sangres africanas. Y es increíble la riqueza de lo que se produce allí. Entonces tenemos cantadoras. Goyo es como una cantadora del futuro, del presente y del futuro de nuestra música. Pero cuando conoces las cantadoras del Pacífico, del Caribe, uno entiende el poder que tiene la mujer en la música. Total. El bullerengue representa el sonido de libertad de los esclavos traídos a Cartagena de Indias en tiempos de la colonia. Es un género musical de la región del Darién en Panamá y del Caribe colombiano, donde su danza está reservada a las mujeres. Ellas son aún las mayores exponentes del género, que logró reconocimiento internacional gracias a artistas como Totola Momposina, ganadora de un Latin Grammy junto a la agrupación Calle 13 por el tema Latinoamérica, y Petrona Martínez, premiada por su álbum Ancestras en 2021. Hoy somos porque otros fueron. Yo me siento como que yo estoy hablando gracias a la provincia, gracias a ti, gracias a Teto Campo, o sea, gracias al Brujo, gracias a la maestra Zuli, a la Negra Grande de Colombia. A la Negra Grande. Exacto. Como hemos querido. Es que no pudimos haber sido más favorecidos. No te quiero mirar. Carlos aparta la mirada. Su reacción ocurre casi como un presagio. A solo unas semanas de la grabación de esta entrevista, la Negra Grande de Colombia, artista fundamental en la difusión de la música colombiana, murió en Cali a los 90 años de edad. Leonor González Mina, nieta de un esclavo que compró su libertad, fue la primera mujer negra en romper las barreras raciales de la industria musical en su país. Fue activista en favor de las comunidades afrodescendientes de Colombia y orgullosa defensora de su raza. Para mí es un honor estar aquí hablando de este tema porque no lo habíamos hecho, la verdad.
Hemos perdido tanto tiempo sin entender todo lo que somos, ¿verdad? Sin escucharnos, una sociedad muy fracturada. Y la música nos enseña realmente el valor de lo que somos y de lo que tenemos. Nos une, Y la música nos a mí, une. es decir, a mí se me volvió para mí en mi vida un discurso urgente, ¿sí? Porque es tan rico lo que nos ha quedado en nuestra historia, unos momentos muy dolorosos, unos momentos más felices. A su manera, cada uno ha roto barreras. Carlos derribó los muros de una música discriminada por razones de clase, por la forma sencilla de nombrar las cosas o de pronunciar las palabras. Para Goyo, los muros han sido otros. En 2020, publicó una carta abierta apoyando el movimiento Black Lives Matter tras la muerte del estadounidense George Floyd a manos de la policía. Ser fieles a sí mismos ha sido para ambos un escudo en la conquista de su éxito. ¿Tú crees que la industria hoy es diferente a, por ejemplo, lo que me tocó a mí empezando? Totalmente. La verdad que si nosotros empezamos cuando apenas estaba abriendo el internet, regalamos nuestra primera canción, que fue Somos Pacífico, y pensamos que el camino ha sido un poco más arduo. Estaban pasando cosas un poco más... No era tan fácil que mucha gente lo escuchara, que fuera masivo. Entonces, imagínate tú, o sea, picando, tocando de bar en bar, todo de boca en boca, o sea, la comunicación era totalmente diferente. Entonces, todo ese crecimiento que hemos tenido con la tecnología, yo creo que ha influido y ha hecho que sea un poquito más fácil para los artistas. Sí, yo a veces siento que hoy es más difícil, tal vez porque el mundo era más pequeño. Cuando yo empecé, no era fácil porque, bueno, además que para un galán de telenovelas, aunque no ha sido tan fácil. Pero a veces pienso que hoy se lanzan tantas canciones al día. Hoy hay tanta música, hay tantas formas, hay tantos medios que no sé si eso lo hace mucho más difícil. Se quedan menos, o sea, las canciones sí se quedan menos. E incluso uno como artista siente esa necesidad de lanzar y lanzar y lanzar. Uno no logra como desarrollar las canciones, la gente no se queda con las canciones. Y de repente puedo sentir que empieza a cobrar un valor la autenticidad, en el sentido de que cuando compites con cosas que sean diferenciales, ¿entiendes? Que tengan un carisma musical de verdad, que no sea como esa búsqueda del hit, sino de encontrar algo. Yo creo que la gente lo abraza. Total. Yo creo que si hay una enseñanza que nos pueda servir a todos es que cada vez hay que hacer mejores cosas, cada vez hay que hacer mejor música, cada vez hay que hacer música que abrace a la gente, ¿sí? Creo que eso es importante. Charly, sí. Siempre es algo que pues, he admirado de todo ese combo que armaste, desde la tele, la provincia. O sea, yo creo que la mayoría de los artistas de mi generación sabemos el legado y yo creo que uno de nuestros pilares y nuestras metas es poder tener un Gaira, pero con música del Pacífico, por ejemplo, y con representación de gente del Pacífico también, así como aquí, pero en nuestros espacios. Estuve esos años construyendo esto, consiguiendo una foto, pegando, arreglando, inventando algo para por la noche. Este es un lugar donde tú sabes que trabajamos muchos años, hemos trabajado aquí actores y músicos y todas las noches hay algo. La historia de la música se escribe alrededor de los hitos alcanzados por sus artistas y se construye en el espacio que ellos habitan. Para Carlos y Goyo, el éxito es más que aplausos. En cada escenario, su cultura es siempre el objetivo. ¿Tú, Goyo, recuerdas un momento Grammy así que te haya marcado? Pues la verdad, tengo que hablar de mi primer Grammy. Es para De Donde Vengo Yo, por Gloria Goyo Martínez. Como que esa experiencia de como que estar en ese escenario y recibir ese premio fue súper bonita porque además de que me abrió muchas puertas, hizo muchas cosas bonitas alrededor de mi familia, del Chocó, del Pacífico, todo eso, pienso que nos dio la oportunidad para creer un poquito más en que así a veces los caminos no sean tan fáciles, llega un momento donde las cosas pasan y cuando te dan un Grammy es como... No como que el premio a que eres excelente o no excelente o qué bien lo haces, sino que es un premio que de alguna manera está validando el sentir de toda una cultura y de una comunidad. Entonces yo lo sentí como así, era el premio del Pacífico, no era el premio de Choquitown, sino que era el premio del Pacífico. ¡Que viva la gente afro de Latinoamérica! ¡Gracias, Colombia! ¿Cuál es tu mensaje? Aprovechar esta plataforma de los Grammys para enviar un mensaje a los músicos de hoy, a las nuevas generaciones. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, yo pienso que el mensaje más bonito que creo que no cambia es buscar siempre adentro, escucharnos,
tratar de elevar nuestra cultura, trabajar sin miedo y no ponernos fronteras. Es más, a veces es bueno hasta no ponerse tantos géneros, sino que hacer música y compartir. Eso dice nuestro amigo Wisin, siempre dice que es uniendo géneros, tumbando. Exacto. ¿No? Sí, no, definitivamente. Yo creo que yo le diría a las nuevas generaciones que no se dejen uniformar, que sean auténticos. Que a veces está el camino de la fama y el camino de la autenticidad. Totalmente. A veces es el de la autenticidad el que te va a dar esa fama que quieres. Y obviamente el futuro. Yo soy obsesionada con el afrofuturismo y con la música del futuro, los nuevos sonidos, investigar, no quedarme como en lo mismo, así a veces parezca como que uno está prestado ahí, pero al mismo tiempo como proponer. Y él sabe porque ha estado en tantas generaciones y a veces uno piensa que como que ya cuando la logré aquí ya, y pues pienso que crear una comunidad, tener gente que te siga, no solo porque la canción está sonando, sino por tu esencia, por lo que representas, pues es muy válido y creo que nos ayuda a seguir el camino de Charlie. O sea, estar y permanecer y abrir un espacio y crear una propia conversación. Eso es muy valioso. Esto es Gramofonías, un podcast que captura en audio momentos únicos de la Academia Latina de la Grabación. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas de los artistas invitados y no constituyen la posición oficial de la Academia. Ya están disponibles todos los episodios de esta primera temporada que celebra los 25 años de los Latin Grammy. Escucha a Juanes y Gale, Gilberto Gil y Joao Gómez, Mon Laferte y Bruces, Chucho Valdés y Sima Funk, y Jorge Drexler junto a Z Tangana en conversaciones íntimas e irrepetibles. Busca Gramofonías en tu plataforma favorita. Gramofonías es un podcast de la Academia Latina de la Grabación producido por Shake It Easy Media. La productora ejecutiva de la Academia Latina de la Grabación es Laura Dergal. Productora ejecutiva, Shake It Easy Media, Nuria Net. Producción de video, Fine and Dandy. Alex García Amat es el supervisor del diseño sonoro y música original. Edición y mezcla de Joan Alonso. Diseño sonoro y música original de Pau Aimí. Marcela Sarmiento es nuestra coescritora y editora. Alejandría Artiles es la directora de redes sociales de la Academia Latina de la Grabación. Priscila Castro está a cargo de la estrategia de redes sociales. Lupita Álvarez es nuestra coordinadora de producción. Archivo de Juan Camilo Rivera. Edición adicional, mezcla y masterización, Phoenix Media. Esta locución fue grabada en Indie House en Miami. Yo soy Leonor Suárez, productora, escritora y host. Gracias por escuchar.